Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a estar trabajando con un pequeño ejemplo de una tienda de accesorios informáticos que involucra el uso de dos tablas, pero vamos a estar trabajando todo el procedimiento de creación desde la base de datos, las tablas, las relaciones y el uso en este caso de diferentes sentencias en SQL. Bueno, vamos a comenzar entonces. Número uno, para poder crear en este caso la base de datos, vamos a colocar aquí, paso número uno, creamos la base de datos. Entonces le vamos a colocar ahí prácticamente create database tienda, le vamos a colocar aquí tienda informática. Vamos a colocarlo junto. Listo. Entonces con esta instrucción prácticamente estaríamos creando nuestra base de datos de una forma sencilla. Aquí nos dice que se completó con éxito la instrucción. Entonces actualizo mi servidor de base de datos. Vamos a ver. Y acá, como ustedes pueden observar, prácticamente se creó la base de datos tienda de informática. Bueno, número 2. En este caso debemos crear las tablas. Y vamos a crear dos tablas específicamente. La tabla fabricantes y la tabla de artículos. Entonces vamos a colocar aquí create table y vamos a colocar fabricantes. Bien. Para poder crear una tabla prácticamente yo debo colocar entre paréntesis el nombre de los campos, el tipo de dato y también debo especificar si van a ser nulos o no. En este caso voy a colocar el ID código. Voy a colocarle aquí al fabricante prácticamente código fabricante, código F le vamos a colocar. Va a ser un tipo de campo int. A este lo vamos a establecer como primary key y va a tener la propiedad identity para que se generen los valores automáticamente, que vayan de uno en uno. Y le vamos a decir que es un campo que no puede ser nulo. Y después voy a colocar acá el nombre, por ejemplo, del fabricante. Va a ser de tipo varchar 50, la vamos a colocar. Y va a ser not null también. Y con esto prácticamente tenemos ahí el código para crear la primera tabla. Selecciono, ejecuto mi script y automáticamente aquí ya solo tengo que actualizar. Si revisamos la parte de tablas, vamos a ver acá. No me lo ha actualizado, vamos a revisar. Bueno, me voy a desconectar y voy a conectar porque a veces no actualiza correctamente. Vamos a ver acá. Perdón, aquí sí la creo, solo que algo importante, y esto es algo que acabo de hacer y no me fijé, es que yo debo venir y seleccionar acá la opción de tienda informática para que me crea ahí la tabla. Por eso es que no me estaba actualizando. Venimos nosotros, ejecutamos y ahora sí tendría que actualizar correctamente. Aquí estamos. Entonces aquí tenemos la tabla prácticamente de fabricantes. La anterior la creo en la base de datos master. Si vamos a buscar la base de datos como tal master, y prácticamente ahí tendríamos almacenada nuestra tabla. Bueno, sigamos acá. La otra tabla que tenemos que crear en este caso es la de artículos. Entonces vamos a decirle create table artículos. Muy bien. Entonces prácticamente aquí los campos que vamos a colocarle a esta tabla son los siguientes.
un ID, por ejemplo, le voy a colocar ID artículos. Va a ser un tipo int, va a ser primary key. Esta va a ser mi llave primaria, va a tener la propiedad identity aquí también, que va incrementándose de uno en uno. Y va a ser not null. Vamos a colocar el nombre del producto. Vamos a colocarle el nombre ahí. Va a ser tipo varchar en este caso, 50. Va a ser not null también. Vamos a colocar el precio. Este precio lo vamos a colocar de tipo float o coma flotante. También podríamos especificarlo como decimal. Vamos a probar ahorita este tipo de datos específicos. Va a ser not null también. Y acá vamos a colocar como llave foránea el ID código de fabricante. Bien, este va a ser va a ser de tipo int. Recuerden que para relacionar en este caso las tablas, los campos deben tener el mismo tipo de dato. Entonces, por lo tanto, debe ser tipo int para poderlo relacionar con el campo de la tabla fabricantes. Entonces acá vamos a usar un constraint, por ejemplo, fk, y vamos a colocar id código fabricante. Lo vamos a establecer como llave foránea, foreign key, y le vamos a decir que se va a relacionar en este caso con el id código fabricante, y vamos a usar de referencia la tabla con la que se va a relacionar, reference prácticamente, y vamos a colocar el nombre de la tabla fabricantes, que es con la que la vamos a relacionar, y el campo con el que la vamos a relacionar, id código fabricante, en pocas palabras. Muy bien, entonces ahí prácticamente tendríamos los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Pues voy a ejecutar el script. Siempre verifiquemos que nuestra base de datos sea la correcta. Si no, les va a pasar lo que a mí en el anterior consulta. Entonces, vamos a ejecutar. Dice que se creó automáticamente o correctamente la tabla. Vamos a actualizar acá. Y aquí tenemos nuestras dos tablas. Muy bien. Entonces, ahí prácticamente ya tendríamos esas tablas. Si en dado caso nosotros creamos las tablas y en la segunda, por ejemplo, la de artículos, no establecemos la relación, pues podemos en este caso crear la relación de tablas de la siguiente manera. Por ejemplo, ahí tendríamos que usar la instrucción del el alter. Vamos a correr un poquito esto. Entonces voy a escribir aquí, por ejemplo, alter table, y debo escribir el nombre de la tabla que voy a modificar. En este caso es la de artículos. Recuerden que esto lo deben hacer solo si no crearon el constraint o no crearon la relación directamente a la hora de crear la tabla. Es decir, que solo crearon la tabla sin definir la relación de la llave foránea con la primaria de la otra tabla. Entonces se usa el alter table, y ahí defino yo qué tabla voy a modificar. Entonces estoy diciendo que voy a modificar la tabla de artículos y voy a agregar un foreign key ahí en la llave foránea, y especifico el campo que voy a utilizar de la tabla de artículos. ID código del fabricante, por ejemplo, y la referencia, en este caso es de la tabla fabricantes con la que la voy a relacionar. ID código fabricante. Entonces, ahí prácticamente al ejecutar este script estarías creando la relación. Ahorita no lo voy a hacer porque ya tengo relacionadas mis tablas. Para verificar si están relacionadas, pues vamos a crear acá un nuevo diagrama en este caso. Aquí vamos a seleccionar las dos tablas, las agregamos y cerramos. Aquí prácticamente, ustedes pueden ver, un fabricante tiene muchos artículos, y ahí tendríamos nuestro diagrama, en este caso relacional, de esas dos tablas. Muy bien. Ahora, lo que tenemos que hacer ahí prácticamente es insertar datos en las tablas. Entonces, nuestro siguiente paso, el paso 3, es
insertar datos en las tablas. Aquí prácticamente estamos repasando un poquito todo lo que hemos estado haciendo, pero que también nos va a servir bastante. Entonces, por ejemplo, acá vamos a insertar datos en la tabla fabricantes. Vamos a colocar ahí un insert, por ejemplo, into. Recuérdense que para poder insertar datos hay dos formas. Especifico los campos precisos de la tabla donde yo quiero, en este caso, agregar información, o simplemente coloco insert into, el nombre de la tabla, insert into fabricante. Le estoy diciendo que inserte los datos en la tabla fabricantes, values, y entre paréntesis el nombre, en este caso, de la empresa que voy a utilizar. Entonces vamos a colocar Asus, por ejemplo. Muy bien. Entonces aquí voy a ir haciendo lo mismo. Lo que voy a hacer aquí es que voy a venir, voy a copiar, voy a pegar esto. Bueno, recuerden que también podemos, en este caso, hacer una inserción grupal, ¿verdad? Aquí lo estoy haciendo individual para que ustedes vayan observando cómo hacerlo también. Aunque si se dan cuenta, solo necesito un campo. Ahora, ¿por qué necesito solo un campo? Eso es simple, porque el primer campo del ID es, en este caso, de tipo identity. Entonces aquí, por ejemplo, Hewlett Packard. A ver, vamos a colocar otra. Samsung, por ejemplo. Vamos a colocar otra. Seagate. Vamos a colocar otra. Crucial. Vamos a colocar otra. Gigabyte. Huawei. Y Xiaomi. Ahí está. Esas son marcas reconocidas. Entonces aquí lo que voy a hacer prácticamente es venir e insertar en la tabla fabricantes. Selecciono todos los insert, hago clic en ejecutar los scripts y automáticamente llené mi tabla. Para verificar, como estoy llenando la tabla fabricantes, clic derecho acá, Edit Top 200. Y aquí me aparecen los 9 fabricantes, en este caso, que estoy utilizando dentro de mis tablas. Muy bien, ya tenemos insertados los datos. Ahora lo que vamos a hacer es insertar datos, en este caso, en la tabla artículos. Y hacemos lo mismo, ¿verdad? Aquí yo ya tengo algunos scripts listos para no estar tecleando todo esto, ya que este sí tiene más información, pero hacemos lo mismo. Pues prácticamente aquí ya tenemos todos los inserts respectivos para nuestra tabla artículos. Solo lo que voy a hacer acá es ir diferenciándolos, ¿verdad? Aquí prácticamente datos de la tabla fabricantes, y acá vamos a tener datos de la tabla artículos. Entonces con este insert o este conjunto de insert yo estoy agregando artículos, precios y los códigos de los fabricantes con los que están relacionados. Selecciono todo el script, ejecuto y ahí agregué prácticamente toda la información. Entonces me voy a artículos, edito 200, las 200 filas, y aquí tenemos la información. Nombre, precio y el código del fabricante con el que está relacionado. Muy bien, con eso prácticamente ya tendríamos resuelto el paso 3 de insertar. Creamos la base de datos, creamos las tablas, las relaciones y ahora acabamos de insertar la información. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir trabajando con una serie de consultas que nos servirán para ir comprobando, número 1, para ir practicando la parte de las sentencias SQL. Y número 2, para ir verificando la información que tenemos dentro de la base de datos. Entonces, por ejemplo, en el paso 4 vamos a trabajar con las consultas respectivas del ejercicio. Entonces vamos a colocar aquí, número 1, o vamos a colocar inciso A.
vamos a obtener los nombres de los productos de la tienda. Muy bien. Entonces, para poder encontrar los nombres de los productos de la tienda, yo coloco select, por ejemplo, nombre del producto, from, y el nombre de la tabla, artículos. Aquí, por ejemplo, aquí escribí mal esto. Aquí puse from. Vamos a colocar aquí from, ahí está. Entonces ya no me marca error. Entonces, como me está pidiendo solo el nombre de los artículos, pues entonces solo uso select nombre from artículos. Selecciono el script, lo ejecuto y me tira el listado de los nombres de los productos, que en este caso son 11. Ahora, si quisiéramos el nombre y el precio, prácticamente, entonces agrego aquí precio y listo. Entonces esto me va a devolver el nombre y el precio. Ahí está, nombre y precio. Pero la consulta original, voy a copiar esta y la voy a pegar abajo. Esa sería una variación. La consulta original como tal me pedía solo los nombres de los productos. Por lo tanto, la respuesta a ese ejercicio sería esta primera instrucción, que me devuelve los nombres de los productos de la tabla artículos. Pero si quisiéramos o si nos pidieran obtener los nombres y los precios, entonces utilizo la segunda, donde claramente puedo especificar que me muestre el nombre y el precio de los productos de la tabla artículos. Vamos con otra, la B, por ejemplo. En este caso es obtener los nombres. Bueno, aquí prácticamente esta de acá es la segunda que ya había colocado. De una vez mejor lo vamos a especificar aquí. Aquí serían los nombres y los precios de los productos. Vamos a colocarlo de una vez para que quede ya definido. Entonces, con esta consulta encuentro el nombre y el precio de los productos de la tabla de artículos. Entonces lo vamos a definir como un inciso B para que quede establecido. Un inciso C, por ejemplo, ¿qué más puedo obtener aquí? Obtener en este caso el nombre de los productos cuyo precio sea menor o igual a 200. Aquí, por ejemplo, ya estoy colocando una condición que me muestre el nombre de los productos cuyo precio, en este caso, sea menor o igual a 200. Entonces coloco otro select. Select, por ejemplo, nombre del producto, from artículos, ¿verdad? Where, aquí establezco la condición where, donde precio sea mayor a 200. No lo incluye. Bueno, es mayor e igual, ¿verdad? Entonces, mayor e igual a 200. Ay, perdón, aquí otra vez lo escribí al revés. Entonces, ahora acá, por ejemplo, le doy, selecciono la consulta, ejecuto y me devuelve el nombre de los productos cuyo precio es mayor o igual a 200. Bueno, ahora, si yo quisiera verificar, si yo quisiera venir y verificar si realmente son esos productos de acuerdo al precio, pues entonces vengo yo y agrego el campo precio. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues entonces aquí me voy a cerciorar si realmente son estos productos. Y se dan cuenta, son los mismos productos y aquí me aparece el precio. Y todos estos precios cumplen con la condición que sean mayores e iguales a 200. Entonces, esta podría ser otro inciso, ¿verdad? Podríamos colocarle aquí un inciso de que sería obtener el nombre y el precio de los productos cuyo precio sea perdón, aquí la instrucción es menor o igual. Yo le puse mayor, van a disculpar. Entonces aquí es menor. Bueno, simplemente cambio el signo y ahí me devuelve los menores. Acá lo mismo, menor o igual a 200. Entonces aquí sería
el precio sea menor o igual a 200. Y así puedo establecer yo diferentes condiciones. Entonces, prácticamente este me va a devolver el nombre y el precio de los productos que sean menores e iguales a 200. Y si se dan cuenta, cumple con la condición. Todos son menores a 200. Muy bien. Ahora aquí, otro inciso. Por ejemplo, qué otra situación podemos establecer? Aquí un rango, por ejemplo. Vamos a colocar obtener a todos los datos, pero fíjense, ahora me está pidiendo todos los datos. A obtener todos los datos de los artículos cuyo precio esté entre los 60 y los, vamos a ver, por ejemplo, 120. Estoy viendo yo que son los rangos que están ahí. Y los 120. Muy bien. Pero ahora me está diciendo en este caso que quieren visualizar todos los datos. Entonces voy a colocar select y el asterisco, ¿verdad? Porque son todos los datos. From artículos. Entonces aquí prácticamente con esto yo selecciono todos los campos. Si yo ejecuto esto, me muestra toda la información de la tabla, pero aquí me dice cuyo precio esté entre los 600 o los 60, perdón, y los 120. Entonces utilizo un rango aquí, un where, ¿verdad? Donde, por ejemplo, precio sea mayor o igual, si quiero incluir al 60, y precio, por ejemplo, sea menor e igual a 120. Entonces ahí estoy incluyendo el 60 y el 120. Entonces le estoy diciendo que me muestre todos los campos de la tabla de artículos donde el precio sea mayor o igual a 60 y que sea menor o igual a 120. Selecciono, ejecuto y me muestra estos dos. Entonces prácticamente ahí me está mostrando todos los campos, que es lo que está solicitando y cumple con la condición deseada. Este tiene una alternativa para poderse trabajar, es utilizando el elemento between. Between me sirve para establecer un rango de datos específico. Entonces puedo venir yo y colocar select asterisco de nuevo from artículos. Seleccione todos los campos de la tabla artículos, ¿verdad? Where, por ejemplo, donde precio, aquí defino el campo que voy a utilizar para el intervalo. Entonces coloco, en este caso, between 60 y 120. Entonces recuerden, debo colocar el nombre del campo, después va between, porque ahí es donde voy a establecer el rango. Entonces, si ustedes observan, aquí el anterior me devolvió estos dos datos. Si selecciono esto y lo ejecuto, me devuelve los mismos dos datos. Entonces, recuerden, dos formas de hacer o trabajar con este ejercicio. Cuando yo necesite establecer rangos de datos, puedo hacerlo de esta manera, utilizando los operadores, pero también puedo utilizar en este caso el between, que me sirve para establecer un rango específico de acuerdo a un campo. Vamos con otro inciso. Por ejemplo, vamos a ver qué más se nos ocurre aquí. Vamos a colocar aquí obtener el nombre y el precio en este caso. Aquí, por ejemplo, el precio no está definido en qué moneda está, ¿verdad? Esa es una cuestión. Simplemente está, supongamos que está en quetzales, ¿verdad? Entonces voy a decir obtener el nombre y el precio, en este caso, en dólares de los productos, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, pues ahí me están pidiendo que yo haga una conversión prácticamente en cuanto al precio. Entonces acá nosotros podemos establecer un procedimiento dentro de la misma consulta. Entonces voy a venir yo y voy a colocar select, por ejemplo, y me están pidiendo el nombre. Entonces aquí sería el nombre, ¿verdad? Y me están pidiendo que el precio de una vez lo convierta a dólares. Entonces puedo hacer esto. Fíjense, vamos a hacer varias variantes. El precio, por ejemplo, dividido, perdón,
dividido en este caso el cambio. Bueno, no tengo ahorita el dato exacto del cambio, pero vamos a decir que es de 7.50 por poner un valor. Entonces aquí prácticamente lo que estoy haciendo es ejecutando una operación aritmética, una división. Puedo usar una multiplicación, una suma, puedo establecerlo ahí. Y les digo de la tabla, en este caso, artículos. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Por ejemplo, resulta que al ejecutar esto, me va a aparecer todos los nombres de los productos y me va a aparecer una columna sin encabezado, porque esto a la larga es un procedimiento que estoy estableciendo en base a un campo de la tabla. Entonces voy a venir, lo voy a ejecutar y aquí está. Entonces, si ustedes se dan cuenta, está el nombre del producto y está en una columna que no tiene establecido su nombre, pero está la conversión. Bueno, ahora si yo necesito saber su precio real y la conversión, entonces tengo que venir yo y hacer una modificación de esto. Voy a copiar y lo voy a pegar para ir dejando los diferentes cambios. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir aquí que quiero ver el nombre, el precio y la conversión. Entonces acá selecciono esto, lo ejecuto y me devuelve el nombre, el precio del producto y la conversión. Entonces 86.99 quetzales es equivalente a 11.59 o $60 si queremos ver. Bueno, pero si queremos venir nosotros y establecerle un nombre a nuestra columna, bueno, entonces vamos a colocar aquí. Vamos a pegar de nuevo esa consulta. Entonces le voy a decir precio de nuevo. Pero acá, despuesito del campo que yo acabo de agregar o el procedimiento que debo agregar, agrego esto, as, definiendo el nombre de mi columna. Precio en dólares, ¿verdad? La vamos a poner así, precio en dólares. Entonces lo que va a pasar ahí es que me va a mostrar el nombre, el precio y acá a esta conversión le va a colocar como encabezado precio dólar. Entonces selecciono, ejecuto y ahí está, nombre, precio y aquí está el nombre de la columna precio en dólares y ahí ejecuté mi consulta. Entonces aquí para esta respuesta pues coloqué diferentes variaciones que me devuelven lo solicitado en pocas palabras. Bueno, ¿qué otra operación podemos trabajar ahí? Por ejemplo, también podemos venir que, por ejemplo, vamos a colocar, mm, seleccionar el precio medio de todos los productos. Fíjense, aquí me están pidiendo el precio medio de todos los productos. Entonces, lo que voy a decir, lo que me están diciendo en pocas palabras es que encuentre el promedio de los productos, simplemente, pero del campo precio, el promedio del campo precio, eso es lo que me están pidiendo. Los coloco ahí, select y coloco ABG de average, ¿verdad? Esta es una función que tiene SQL, el average, que es prácticamente el promedio del campo que yo voy a especificar. Si se dan cuenta, al colocar ABG, automáticamente me dice que coloque la expresión y me va a retornar en este caso el valor. Entonces yo voy a colocar ahí dentro de paréntesis precio porque yo necesito que me saque el promedio de el campo precio. From de la tabla, en este caso, artículos, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, prácticamente esto me devolvería el promedio. Aquí lo selecciono, lo ejecuto y aquí me devolvió el promedio. Pero si se dan cuenta, como este es un procedimiento, es una operación dentro de la consulta, no tiene nombre o la columna no tiene nombre como tal. Bueno, entonces vamos a copiar y le vamos a hacer la modificación. Simplemente para poder saber el nombre le colocamos as, ¿verdad? Y el nombre promedio precio, por ejemplo. Muy bien. Selecciono, ejecuto, entonces me vuelve a tirar el promedio, solo que ahora ya tiene un encabezado la columna. También vimos dentro de en este caso de las sentencias SQL, la parte del el group by, ¿verdad? Que me permite agrupar. Entonces yo puedo venir acá, voy a copiar esto y decirle que me saque un promedio del precio de acuerdo a un grupo de productos. Entonces, voy a decirle
group by, por ejemplo, que los agrupe por nombre del producto, simplemente. Y aquí vamos a seleccionar, vamos a ejecutar y ahora me saca un promedio de acuerdo a los nombres de los productos. Esto es por decirlo, si yo tengo o si yo pudiera definir más grupos en este caso, pues podría hacerlo. O podría decirle que me saque un promedio de precios de acuerdo a, en este caso, al fabricante, ¿verdad? Entonces yo puedo decirle acá, vamos a ver si al ID, por ejemplo, código de fabricante. Vamos a ver qué nos devuelve esto. Ejecutamos y me devolvió los promedios. Pero estos son los promedios de acuerdo a los precios por el código de fabricante, ¿verdad? Entonces, esta sería otra instrucción o otro tipo de consulta. La voy a copiar y pegar para tener en este caso diferentes ejemplos. Entonces, había ordenado por nombre de producto, ¿verdad? El promedio del precio de acuerdo al grupo por nombre, o el otro fue el promedio de precios de acuerdo al código de fabricante. Eso es lo que me devolvió la última. Entonces aquí tenemos ya otro tipo de consultas combinadas específicamente. Bueno, digamos probando con otras. Ya sacamos el promedio. Vamos a sacar otro de promedio. Vamos a ver. Vamos a colocar el inciso H en este caso y vamos a obtener el precio medio de los artículos cuyo, ahora vamos a colocar un código específico, cuyo código de fabricante sea 2. Entonces aquí agrupé por códigos, pero están todos los códigos. Entonces ahora me están diciendo que yo venga y saque el promedio de precios, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, promedio precio, lo vamos a colocar como nombre from de la tabla de artículos. En este caso, donde el ID del fabricante, vamos a colocar un where donde ID fabricante, por ejemplo, vamos a colocar aquí ID código de fabricante sea igual a 2, porque eso me están pidiendo. Entonces voy a venir yo, selecciono esto, ejecuto mi script y me dicen que el precio en este caso es o el promedio del precio es de 501.5, pero esta es una instrucción muy específica porque me están diciendo directamente sobre qué código de fabricante debo hacer el cálculo del promedio como tal. Entonces yo debo venir y colocar un where en este caso y el campo ID del código del fabricante y igualarlo al número que me están indicando. Vamos con otro inciso, por ejemplo, vamos a obtener, aquí vamos a utilizar otro elemento, el número de artículos, en este caso, cuyo precio sea mayor o igual a 180. Entonces aquí me están pidiendo el número de artículos. Entonces aquí utilizo otra instrucción, otro operador. Vamos a colocar ahí select count. Fíjense pues. Pero como está diciendo, obtener el número de artículos cuyo precio sea mayor. Entonces, bueno, no me están dando un campo específico. Entonces voy a colocar aquí. Por ejemplo, select count asterisco from artículos, de la tabla artículos en este caso, where, donde, por ejemplo, el precio sea mayor o igual a 180. Bueno, entonces, ¿qué me va a devolver count? Count en este caso me devuelve el número de filas que cumplan esa condición. Entonces, si yo vengo, selecciono esto y lo ejecuto, me devuelve solo uno, prácticamente. Eso es lo que me devolvería. Entonces acá, bueno, si yo quiero saber el nombre del producto, pues puedo venir y colocar el nombre. Pero también aquí quiero que veamos otra cosa. Solo voy a utilizar esto, sin la cláusula o sin la condición where. Entonces, esto lo que me devolvería sería el número de filas de acuerdo
en este caso utilizar de acuerdo a la tabla artículo. Entonces, si yo lo ejecuto, me dice que hay 11 filas prácticamente. Entonces, cuando yo utilizo la condición where, lo que hace es que busca el número de filas que cumplen con la condición de que los artículos tengan un precio mayor o igual a 180 en este caso. Entonces, para eso utilizamos el count. Aquí, por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a colocar un nombre y vamos a ejecutar esto para ver qué nos devuelve. Entonces voy a venir yo, voy a seleccionar y aquí me tira esto. Fíjense, pues aquí me está especificando que esto no es válido. ¿Por qué? Pues simplemente no va a ser válido porque tengo yo acá el asterisco. Entonces, si yo vengo y coloco aquí nombre, entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer un conteo sobre ese campo. Entonces, si lo ejecuto, ahí me devuelve lo mismo. Pero ahí yo sí ya estoy especificando un campo en particular. Cuando coloco el asterisco, pues el asterisco involucra a todos los campos como tal. Entonces, eso debemos tomarlo en cuenta cuando estemos trabajando con, en este caso, la instrucción count como tal. Muy bien, esta va a ser la primera parte de este video. En la próxima parte pues estaremos trabajando con otras instrucciones que hemos visto y algunas otras nuevas que nos servirán para ampliar nuestros conocimientos en cuanto al trabajo con sentencias o consultas SQL, así como con los diferentes operadores en este caso, para trabajar ya más a profundidad con nuestras bases de datos.